Ante todo, muy buenos días, estimados alumnos. La clase de hoy de Morfofisiología Normal 1 es de Anatomía Humana, Generalidades, Posiciones del Cuerpo Humano, Posición Anatómica, Osteología, Miología y Artrología del ser humano. Tenemos que repasar, ¿no?, exactamente en qué unidad estamos. Unidad 1 y 2, hablando de generalidades y morfofisiología del miembro superior, inferior, cabeza y sistema nervioso. El logro de aprendizaje, que es que al finalizar la unidad didáctica 1 y 2, los estudiantes identifican la estructura y función normal de la morfofisiología del miembro superior, miembro inferior, cabeza y sistema nervioso del ser humano, reconociendo y relacionando las bases anato-imagenológicas respectivas. Los temas que ya referí hace un momento Empezaremos hablando de lo que es organización estructural del cuerpo humano. Sabemos que el cuerpo se va a estructurar por átomos y estos van a conformar las moléculas, que a su vez conforman lo que son las macromoléculas. El conjunto de macromoléculas determinan las células constituyen los tejidos, esos tejidos van a conformar los órganos y la unión o el agrupamiento de órganos conforman los aparatos y sistemas. Y esto a su vez constituye lo que es el individuo u organismo pluricelular. La anatomía humana es pues una ciencia que estudia al ser humano desde el punto de vista macroscópico, a las estructuras macroscópicas que lo conforman. Puede ser de un plano superficial, un plano profundo, o puede ser topográficamente. ¿Por qué? Porque dentro de la anatomía hay una anatomía humana descriptiva y una anatomía humana topográfica. Cuando hablamos de la anatomía humana descriptiva, esta la describe usualmente de planos, de lo superficial a lo profundo. Y cuando hablamos de una anatomía humana topográfica, esta la va describiendo, lo va determinando las estructuras macroscópicas por segmentos del cuerpo. También hay que tener en cuenta que la anatomía humana tiene dos corrientes, una francesa y una americana. Ambas se complementan, por así decirlo. Lo que varía es la terminología. Para hablar del cuerpo humano hay que determinar cuáles son las posiciones que este cuerpo humano puede adoptar, y estas son múltiples. Tenemos la posición de cúbito dorsal o supino, que es cuando el dorso del cuerpo está en relación directa con un plano de sustentación, ya sea el piso o sea una camilla, lo que comúnmente todos denominamos como boca arriba, pero que de ahora en adelante, ¿no?, llamaremos de cúbito dorsal o de cúbito supino. La otra posición que puede adoptar el cuerpo humano es de cúbito ventral o de cúbito prono, que es cuando la cara anterior de la pared anterior del abdomen está en contacto directo con el plano de sustentación, ya sea el piso o sea una camilla, lo que comúnmente conocemos como boca abajo, pero que de ahora en adelante denominaremos como de cúbito ventral o prono. Luego tenemos otras posiciones del cuerpo como de cúbito lateral, ya sea derecho e izquierdo, dependiendo que mitad del cuerpo, derecho o izquierdo, está en contacto directo con el plano de sustentación. Otras posiciones que también puede adoptar el cuerpo humano es la posición Fowler, que es la posición en la cual la cabeza y el tronco están elevados en un ángulo de 70 a 80 grados y los miembros inferiores están discretamente flexionados. Una variante de esta posición Fowler es la posición semi-Fowler, en la cual la cabeza y el tronco también están elevados, pero hay un plano de 45 grados y los miembros inferiores discretamente elevados. Otra posición que tenemos es la Trendelenburg. La Trendelenburg es una posición en la cual los miembros inferiores están más elevados que lo que vendría a ser el tronco y la cabeza. Y finalmente, otra de las posiciones tenemos la de Rozier, en donde es una variante de la de cúbito dorsal, en donde también existe una hiperextensión a nivel de la región cervical. Esta posición usualmente es la que adopta el sujeto cuando está en una mesa de sala de operaciones para poder proceder a la intubación. Es muy importante tener el conocimiento de todas estas posiciones del cuerpo, pues nosotros las vamos a tener o vamos a estar en contacto con ellas cuando acudamos a las sedes hospitalarias y comenzamos a hacer las descripciones de cómo encontramos a nuestros pacientes.
Pero teniendo en cuenta todas esas posiciones, tenemos que saber cuál es la posición anatómica y cuáles son los criterios para decir que un sujeto está en posición anatómica. Como lo podemos ver acá, está en un estadio bípedo, erguido, mirada al frente, miembros superiores pegados al tronco, palmas hacia adelante, o sea, en estado de supinación, dorso de la mano hacia atrás, o sea, en estado de pronación, miembros, miren las palmas de las manos, ¿no? Los dedos separados, el dedo pulgar separado de los otros 4 dedos, o sea, en estado de abducción, y los otros 4 dedos juntos, o sea, en estado de aducción. Miembros inferiores juntos o discretamente separados formando un ángulo de sustentación. Esa es la posición anatómica, la que podemos observar en esta lámina. Estadio bípedo, mirada al frente, miembros superiores pegados al tronco, palmas en estado de supinación, dorso de la mano en estado de pronación, dedos pulgares en estado de abducción, los otros 4 dedos en estado de aducción y miembros inferiores discretamente separados. De acuerdo a esa posición anatómica, el sujeto en él se pueden trazar planos anatómicos. Usualmente tenemos 3: plano sagital o medial, plano coronal o frontal y plano transversal o horizontal. En el plano sagital es el plano que atraviesa el cuerpo de delante a atrás en el punto medio, lo divide en 2 mitades simétricas, una mitad derecha y una mitad izquierda. A este plano sagital podemos encontrar los planos paralelos, los parasagitales, que usualmente tienen nombre propio, como la línea medio clavicular izquierda, medio clavicular derecha, paraesternal derecha, paraesternal izquierda. Luego tenemos el plano coronal o frontal, que es el plano que atraviesa el cuerpo de arriba abajo a nivel de la sutura coronal, a nivel del borde superior del hueso frontal, y divide el cuerpo en 2 mitades, una mitad anterior y una mitad posterior respectivamente. Ahí la división es asimétrica. Luego tenemos el plano transversal u horizontal, que divide el cuerpo en una mitad superior e inferior, asimétrico también, por ejemplo, se nivela a nivel de la línea de las espinas ilíacas anterosuperiores, puedo trazarlo a nivel de la línea subcostal, puedo trazarlo a nivel de la línea bipatelar, etc. Teniendo en cuenta esto, es necesario determinar todo lo que vendría a ser los términos de orientación. Todo lo que está cerca a la cabeza, craneal o cefálico, todo lo que está alejado es caudal o podálico. Todo lo que está cerca al eje es lo que vendría a ser proximal, todo lo que se aleje es distal. Todo lo que está cerca, la parte interna es medial y la parte externa es lateral o externa. La parte anterior es anterior o ventral y la parte posterior es dorsal o posterior respectivamente. ¿Qué es la osteología? Es la ciencia que estudia las estructuras óseas, teniendo en cuenta que una estructura ósea tiene 3 dimensiones: longitud, ancho y espesor. De acuerdo a eso se hace la clasificación de los huesos. En huesos largos, el cual no significa que sea grande, sino que la longitud sea de mayor dimensión que el ancho y el espesor. Y un hueso largo es un hueso que tiene partes, tiene una diáfisis, que es el cuerpo, tiene 2 epífisis, o las extremidades, epífisis proximal cerca al eje, epífisis distal alejada del eje. Entre la diáfisis y la epífisis tenemos la metáfisis, donde encontramos el cartílago de crecimiento. Luego tenemos los huesos planos, son huesos cuyo espesor es de menor dimensión que el ancho y la longitud, son huesos ricos para ser los aspirados de médula ósea. Acá tenemos ejemplos: el esternón, el omóplato, los huesos de la cabeza, las costillas. Luego tenemos los huesos cortos, que no significa que sean pequeños, sino que son huesos en los cuales las 3 dimensiones son equidistantes. A nivel del carpo tenemos el escafoides, el semilunar, el piramidal y el pisiforme, el trapecio, el trapezoide, el hueso grande y el hueso ganchoso. A nivel del tarso tenemos el calcáneo, el astrágalo, el escafoides, el cuboides, la primera, la segunda y la tercera cuña o huesos cuneiformes. Hay huesos que no clasifican en ninguna de estas 3, que son los huesos irregulares, como por ejemplo las vértebras. ¿Qué es la miología? Es la ciencia que estudia las estructuras musculares, teniendo en cuenta que la clasificación de los músculos es de acuerdo a su función y de acuerdo a su forma. De acuerdo a su función, tenemos en huesos rojos, esqueléticos voluntarios, porque se insertan sobre estructuras óseas.
Tenemos el hueso cardíaco, que es un rojo involuntario que conforma el corazón. Eso es un músculo especializado. Y tenemos el músculo liso, que es un músculo blanco involuntario que está a lo largo de todo el tubo digestivo y la vía excretora. Los huesos, según su forma, tenemos circulares, como el auricular de los párpados, cuadriláteros, como el pronador cuadrado, como el glúteo mayor, triangulares, como el deltoides, como el pectoral mayor, el pectoral menor, músculos acintados, como el resto anterior del abdomen, músculos de forma digástrica, como el homoyoideo o el músculo digástrico, en forma aserrada, como el serrato mayor, en forma bipeniforme, como los músculos interocios dorsales de la mano, unipeniforme, como los músculos lumbricales, ¿no? Espiralados, como los músculos dorsal ancho, ¿no? Romboidales, como los músculos trapecios o como el músculo trapecio, ¿no? Indiferentemente. ¿Qué es la artrología? Es la ciencia que estudia las articulaciones y hay que tener en cuenta que una articulación tiene partes. Una parte ósea, que es la parte del hueso, y una parte blanda, que es la parte, ¿no es cierto?, que está formada por la cápsula, por los ligamentos, ¿no?, por los meniscos. La clasificación de las articulaciones se da según su función, de acuerdo a los tipos de artrósica, amplios movimientos, anfiartrósica, movimiento limitado, sinartrósica, sin movimiento, o de acuerdo a la sustancia que la compone, las sinoviales, que vendrían a ser las diartrósicas, las cartilaginosas, que vendrían a ser las anfiartrósicas, y las fibrosas, que son las sinartrósicas. Cada tipo de articulación presenta sus géneros. En el caso de las diartrósicas tenemos el género en artrosis, donde es una esfera, una cavidad. Un buen ejemplo de articulación escapulohumeral, la articulación coxofemoral. El género artrodio plano, entre superficies planas a lo largo de las articulaciones entre los huesos del carpo, el hueso del tarso. Género encaje recíproco, ¿no?, con su variante doble encaje recíproco, la articulación externo-clavicular o externo-costoclavicular, que es doble encaje recíproco. El género trocoide cilindroide, que me permite el movimiento de supinación y pronación. El género condilio elipsoidea, como la articulación radiocarpiana. La variante bicondilia, como la articulación occipito-troidea o la articulación temporomandibular. Y de género troclearo angular o en pivote, como la articulación húmero-cubital o la articulación de la rodilla. Con respecto al tipo anfiartrósica o cartilaginosa, tenemos las anfidiartrósicas o dianfiartrósicas o sínfisis, y un buen ejemplo es a nivel de la sínfisis del pubis, donde esa articulación tiene poco movimiento, pero en un momento dado, como es el parto, hay un gran movimiento. O el género anfiartrósica propiamente dicha, o sincondrosis, que son las articulaciones a lo largo de la columna vertebral, ¿no?, constituida por los ligamentos longitudinal anterior y posterior respectivamente, a lo largo de los cuerpos vertebrales. Luego tenemos el tipo sinartrósicas o fibrosas, cuyos géneros tenemos suturas, articulación entre los huesos de la cabeza, ejemplo, sutura coronal, sutura sagital, sutura lambdoidea. La sindesmosis, que se da mediante membranas o ligamentos entre las estructuras, ¿no?, entre lo que vendría a ser el radio y el cúbito a nivel medio. O la gónfosis, que es la articulación entre la pieza dentaria y el alvéolo, que es el espacio que está en la mandíbula o en el maxilar. Son los géneros, ¿no?, que conforman el tipo sinartrósico. Eso es todo lo que vamos a abordar el día de hoy. Muchísimas gracias y estudio.